Hola, yo soy Yuri. Les voy a explicar el tema de regulación de la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular. Voy a empezar con que la concentración de potasio en el líquido extracelular va a estar regulada en unos 4.2 miliequivalentes y raramente va a aumentar o disminuir más del 0.3 miliequivalentes. Este control debe mantenerse en equilibrio, ya que muchas funciones celulares son insensibles a los cambios. Por ejemplo, el aumento de la concentración de 3 a 4 miliequivalentes puede provocar arritmias cardíacas o una concentración mayor puede provocar paradas cardíacas. Aquí se va a presentar una dificultad especial en la regulación de la concentración de potasio en el líquido extracelular, ya que el potasio se va a distribuir, el 98% va a estar intracelularmente y el 2% se va a encontrar en el contenido del líquido extracelular. El organismo debe eliminar rápidamente el exceso de líquido de potasio en el líquido extracelular, ya que esto puede provocar una hiperpotasemia, que es el aumento de la concentración plasmática de potasio. Y cuando se presenta una pérdida de potasio del líquido extracelular, se le llama hipotasemia, que es la concentración plasmática de potasio baja. El mantenimiento del equilibrio entre la captación y el gasto de potasio va a depender de la excreción renal mayormente, porque la excreción fecal solo se va a hacer responsable del 5 al 10% de toda la ingestión de potasio. Como ya sabemos que el 98% del potasio está dentro de las células, o sea que está intracelularmente, estas pueden servir de almacén cuando se presenta una hiperpotasemia, o puede también servir como fuente de potasio cuando se presenta la hipopotasemia, perdón. Y así la distribución entre el compartimiento intra y extracelular van a constituir la primera línea de defensa frente a los cambios de concentración de potasio en el líquido extracelular. Ahora vamos a ver la regulación de la distribución interna del potasio. Tras ingerir una comida normal, la concentración de potasio en el líquido extracelular puede aumentar hasta un valor normal si el potasio que hemos ingerido no se transporta rápidamente al interior de la célula. Porque cabe resaltar, o bueno, ya había mencionado que el potasio se encuentra mayormente dentro de la célula, pero afortunadamente la mayor parte del potasio que se va a ingerir va a pasar rápidamente dentro de la célula hasta que el riñón pueda eliminar el exceso. Van a existir algunos factores que van a influir en la distribución de potasio entre los compartimentos intracelular y extracelular. Primeramente vamos a ver a la insulina. La insulina es muy importante porque esta nos permite la estimulación para tener una captación de potasio por las células. Por ejemplo, en las personas que padecen de diabetes y tienen una carencia de insulina, el aumento de la concentración plasmática de potasio tras ingerir sus alimentos va a ser mucho mayor. Sin embargo, ellos tienen la ventaja de mejorar su condición con las inyecciones de insulina, ya que con estas pueden corregir su hiperpotasemia. Otro factor importante que nos ayuda a regular la distribución interna de potasio es la aldosterona. La aldosterona nos va a permitir aumentar la capacidad de potasio por las células, y una mayor ingestión de potasio también va a estimular la secreción de aldosterona, lo que va a aumentar la captación de potasio. Por ejemplo,
Cuando hay un exceso de secreción de aldosterona, a la cual se le llama síndrome de Cohn, esta se va a asociar a una hipopotasemia, debido en gran parte al movimiento que hay de potasio extracelular al interior de las células. Pero, por ejemplo, en pacientes que tienen una producción deficiente de aldosterona, como la enfermedad de Addison, aquí van a tener a menudo una hiperpotasemia, ya que aquí se va a acumular el potasio en el espacio extracelular, así como una retención renal de potasio. También otro factor importante es el estímulo adrenérgico, el cual nos va a aumentar la captación de potasio en las células. Por ejemplo, la mayor secreción de catecolamidas, la cual en especial la adrenalina puede provocar movimiento de potasio desde el líquido extracelular al intracelular. También cabe mencionar aquí, bueno, es importante mencionar también como factores importantes a las alteraciones ácido-básicas, ya que estas nos van a ayudar a provocar cambios en la distribución del potasio. Por ejemplo, en una acidosis metabólica, va a aumentar la concentración extracelular de potasio. En cambio, en una alcalosis metabólica, una alcalosis, se va a reducir la concentración de potasio en el líquido extracelular. La lisis celular también es un factor muy importante, ya que recordemos que la lisis es la destrucción celular, y cuando hay una destrucción celular cuando hay una destrucción celular, las membranas se van a ver dañadas, y como dentro de la célula hay mayor cantidad de potasio, este potasio se va a liberar al líquido o al espacio extracelular, produciendo así una hiperpotasemia, y esto puede ocurrir tras una lesión muscular grave o, por ejemplo, en una lisis de eritrocitos. También durante el ejercicio extenuante, un ejercicio cansado o fatigoso, puede provocar una hiperpotasemia al liberar potasio musculoesquelético. Por ejemplo, cuando una persona realiza ejercicio prolongado, el potasio se va a liberar al músculo esquelético, del músculo esquelético al líquido extracelular, y se va a producir una hiperpotasemia. Puede ser clínicamente significativa después del ejercicio intenso, especialmente en pacientes que han sido tratados con beta-bloqueantes o con sujetos con una deficiencia de insulina. También otro factor importante en la regulación de distribución del potasio es el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, ya que provoca una redistribución del potasio desde las células al líquido extracelular. Por ejemplo, la deshidratación celular va a aumentar la concentración intracelular de potasio. Esto va a favorecer la difusión de potasio fuera de las células y va a aumentar la concentración de potasio al líquido extracelular. Y bueno, en esta tabla se resumen todos los puntos importantes, bueno, el resumen de los factores que intervienen en ello. La excreción de potasio renal va a estar determinada por la suma de tres procesos renales. El primero es por la filtración de potasio, que es la filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática de potasio. 2 es la reabsorción tubular de potasio, y 3 es la secreción tubular de potasio. La filtración normal de potasio en los capilares glomerulares al día va a ser de 756 miliequivalentes por día. Y esta filtración va a ser constante en personas sanas
debido a los mecanismos de autorregulación del flujo glomerular y a la precisión con la que se regula la concentración plasmática de potasio. El 65% del potasio filtrado se va a absorber en el túbulo proximal y el otro 25 al 30% de potasio filtrado se va a absorber en el asa de Henle, en especial en la parte gruesa ascendente, donde el potasio se va a cotransportar activamente con el sodio y el cloro. También van a existir sitios de reabsorción de potasio en los túbulos y conductos colectores. La cantidad reabsorbida en estas partes de la nefrona va a variar en función de la ingestión de potasio. Y las zonas más importantes de la regulación de la excreción de potasio son las células principales que se van a hallar en la parte final de los túbulos distales y en los túbulos colectores corticales. En estos segmentos tubulares el potasio puede reabsorberse a veces u otras secretarse dependiendo de la necesidad del organismo. Los principales factores que controlan la secreción de potasio en las células principales de la parte final del túbulo colector y del túbulo colector cortical son la actividad de la bomba ATPase en sodio-potasio, el gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre a la luz tubular y la permeabilidad de la membrana luminal para el potasio. En circunstancias asociadas a una pérdida de potasio se va a detener la secreción de potasio y va a haber una reabsorción neta de potasio en la parte distal de los túbulos distales y en los túbulos colectores. Esta reabsorción va a tener lugar a través de células intercaladas del tipo A, que se muestran aquí en la imagen. Aún no se va a conocer el proceso de reabsorción, pero se piensa que es un mecanismo que contribuye va a ser un transportador ATPase hidrógeno-potasio que se localiza en la membrana luminal. Este transportador va a reabsorber el potasio que se va a intercambiar por iones hidrógeno que se excretan a la luz tubular y el potasio va a difundir después a través de la membrana vasolateral de la célula hacia la sangre. Y este transportador va a ser necesario para permitir la reabsorción de potasio durante pérdidas de potasio en el líquido extracelular. En condiciones normales es poco importante para el control de la excreción de potasio. Y cuando existe un exceso de potasio en los líquidos corporales, las células intercaladas de tipo B, que son estas, en la porción final de los túbulos distales y los túbulos colectores van a secretar activamente potasio en la luz tubular y van a tener funciones que son opuestas a las del tipo A. El potasio va a ser bombeado a la célula intercalada de tipo B por una bomba ATPasa, hidrógeno-potasio en la membrana vasolateral y después se va a difundir en la luz tubular a través de los canales de potasio. En resumen, los factores principales que regulan la secreción de potasio son: 1, el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular; 2, el aumento de la aldosterona; y 3, el aumento del flujo tubular. Y un factor que va a reducir la secreción de potasio es el aumento de concentración de iones hidrógeno, que también conocemos como acidosis. La secreción de potasio en la porción final de los túbulos distales y túbulos colectores va a estar estimulada por el aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular, lo que va a aumentar la excreción de potasio. Como alcanzamos a ver aquí en la imagen, que se muestra este efecto
cuando la concentración de potasio en el líquido extracelular aumenta por encima de 4.1 miliequivalentes, que es el valor ligeramente inferior a la concentración normal. El aumento de la ingestión de potasio y la concentración de potasio en el líquido extracelular va a estimular la secreción de potasio por 4 mecanismos. El primero, que es la estimulación de la bomba ATPasa sodio-potasio, que va a aumentar la captación de potasio a través de la membrana vasolateral, y este incremento va a provocar un aumento de la concentración intracelular de potasio, lo que va a hacer que el potasio se difunda a través de la membrana luminal del túbulo. 2 es el incremento del gradiente de potasio entre el líquido del intersticio renal y el interior de las células epiteliales, que va a reducir la retrodifusión de iones potasio desde el interior de las células a través de la membrana vasolateral. El tercer mecanismo es la síntesis de los canales de potasio y su translocación desde el citosol a la membrana luminal, lo que va a aumentar la facilidad de difusión de potasio a través de la membrana. Y el cuarto mecanismo es la secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, que va a estimular aún más la secreción de potasio. La aldosterona va a estimular la reabsorción activa de iones sodio en las células principales de la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores, y este efecto va a estar mediado por la bomba ATPasa sodio-potasio, que va a transportar el sodio fuera de la célula a través de la membrana vasolateral hacia el líquido intersticial, al mismo tiempo que va a bombear potasio al interior de la célula. Se puede decir que la aldosterona va a tener un gran efecto, un efecto fuerte en el control de la intensidad, con el que las células principales secreten potasio. También la aldosterona va a aumentar el número de canales de potasio en la membrana luminal, por lo que tanto su permeabilidad por el potasio, lo que va a aumentar la eficacia de la aldosterona y la estimulación de la secreción de potasio. El aumento de la concentración extracelular de iones potasio va a estimular la secreción de aldosterona. Por ejemplo, aquí en la imagen notamos que el aumento de una concentración de potasio de unos 3 miliequivalentes por litro puede aumentar la concentración plasmática de aldosterona hasta casi de 0 a 60 nanogramos por 100 mililitros, que es una concentración casi 10 veces superior a la que normalmente se tendría. El bloqueo del sistema de retroalimentación de la aldosterona va a afectar mucho el control de la concentración de potasio. Aquí se muestra en esta tabla la importancia cuantitativa especial del sistema de retroalimentación de la aldosterona en el control de la concentración de potasio. En este caso se hizo un experimento donde la ingestión de potasio se aumentó casi 7 veces en perros en 2 condiciones. La primera fue una condición normal, y en la segunda condición se bloqueó el sistema de retroalimentación de la aldosterona, extirpando las glándulas suprarrenales y administrando por infusión continua una dosis fija de aldosterona para que la concentración plasmática de aldosterona se mantuviera en un nivel normal, de manera que ésta no disminuyera ni aumentara cuando se
modificaran la ingestión de potasio. Se observó que en animales normales el aumento de 7 veces la ingestión de potasio provocó solo un ligero aumento de la concentración de potasio que se encuentra en el plasma. De este modo se llegó a la conclusión que cuando el sistema de retroalimentación de la aldosterona no esté, que cuando esta está funcionando bien o está funcionando normal, la concentración de potasio va a estar controlada de forma precisa, a pesar de que se produzcan anteriormente grandes cambios en la ingestión. Y en la segunda situación, tras el bloqueo, se notó que cuando el sistema de retroalimentación de la aldosterona se bloqueó, los mismos incrementos de la ingestión de potasio provocaron que exista un incremento mayor de la concentración. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que el control de la concentración de potasio se va a deteriorar mucho cuando se bloquea el sistema de retroalimentación de aldosterona. El aumento del flujo tubular distal va a estimular la secreción de potasio. Por ejemplo, aquí se habla de que un aumento del flujo tubular distal, como podría ocurrir con la expansión del volumen, con una ingestión elevada de sodio o con el tratamiento de algunos diuréticos, va a estimular la secreción de potasio. Y el efecto del flujo tubular en la secreción de potasio en los túbulos distales y colectores va a estar influido por la captación de potasio. Por ejemplo, cuando hay una captación alta de potasio, el aumento del flujo tubular va a tener un efecto mayor para estimular la secreción de potasio que cuando la captación de potasio es baja. Van a existir dos efectos del aumento del volumen que van a incrementar la secreción de potasio. Por ejemplo, cuando se secreta potasio en el líquido tubular, la concentración luminal de potasio va a aumentar, lo que va a reducir la fuerza rectora de la difusión de potasio a través de la membrana luminal. Y al aumentar el flujo tubular, el potasio secretado va a fluir continuamente por el túbulo y se va a producir un aumento de la concentración tubular de potasio que se va a minimizar y la secreción neta de potasio va a aumentar. Y dos, es que la velocidad del flujo tubular alta también va a incrementar el número de canales de potasio grandes, de conductancia alta en la membrana luminal. Y aunque los canales de potasio grandes suelen ser quiescentes, se van a volver activos en respuesta a incrementos de la velocidad de flujo, con lo que se va a aumentar enormemente la conductancia de potasio a través de la membrana luminal. El efecto del aumento del flujo tubular va a ser importante porque va a ayudar a conservar la excreción normal de potasio durante los cambios de ingestión. Por ejemplo, en una ingestión elevada de sodio se va a reducir la secreción de aldosterona y esto va a tender a reducir la secreción de potasio y por lo tanto se va a reducir la excreción urinaria de potasio, pero el elevado flujo de los túbulos distales va a ser que se va a producir con una ingestión elevada de sodio, va a aumentar la secreción de potasio. Luego los dos efectos de la ingestión elevada de sodio, la menor secreción de aldosterona y el flujo tubular alto se van a equilibrar de manera que la excreción de potasio va a cambiar poco. Y además, con una ingestión pobre en sodio, se van a producir cambios
en la excreción de potasio por los efectos equilibradores de la secreción mayor de aldosterona y del menor flujo tubular sobre la excreción de potasio. Continuando con el tema, la acidosis aguda reduce la secreción de potasio. El principal mecanismo por el cual el aumento de la concentración de los iones hidrógeno inhibe la secreción de potasio es la reducción de la actividad de la bomba ATPasa sodio-potasio. Esta reducción disminuye a su vez la concentración intracelular de potasio y su difusión pasiva consiguiente a través de la membrana luminal hacia el túbulo. Con esto, el aumento del volumen que llega a nivel distal va a estimular así la secreción de potasio. Y en una acidosis más prolongada se va a producir un aumento en la excreción de potasio. Y la acidosis crónica que inhibe la reabsorción tubular proximal del cloruro de sodio y de agua. Control de la excreción renal de calcio y de la concentración extracelular del ion calcio. La concentración en el líquido extracelular del ion calcio está normalmente muy bien controlada, alrededor de unos pocos puntos porcentuales de su valor normal, que es de 2.4 miliequivalentes sobre litro. Cuando la concentración del ion calcio se reduce, la excitabilidad de las células nerviosas y musculares va a aumentar mucho, y a esto lo conocemos como una hipocalcemia. Por otro lado, la hipercalcemia es un aumento de la concentración de calcio, y esto va a deprimir la excitabilidad neuromuscular, lo que va a provocar arritmias cardíacas. Alrededor del 50% de todo el calcio plasmático, que es de aproximadamente 5 miliequivalentes sobre litro, está en la forma ionizada, que es la forma en la que tiene actividad biológica en las membranas celulares. El resto, que es alrededor de un 40%, va a estar unido a las proteínas plasmáticas o formando complejos de forma no ionizada, como aniones, como lo son el fosfato o el citrato. Esto va a ser alrededor de un 10%. Un dato importante es que en la acidosis se une menos calcio a las proteínas plasmáticas. Por el contrario, en la alcalosis se une una mayor cantidad de calcio a las proteínas plasmáticas. Por tanto, los pacientes con alcalosis son más susceptibles a padecer una tetania hipocalcémica. La ingestión habitual del calcio en la dieta es de unos 1000 miligramos al día y una gran parte de la excreción del calcio se va a realizar a través de las heces, en las cuales se van a excretar aproximadamente unos 900 gramos al día. Casi todo el calcio del cuerpo, que es aproximadamente un 99%, se va a almacenar en el hueso. Por ello, el hueso va a actuar como un gran reservorio de calcio y como fuente de calcio cuando la concentración en el líquido extracelular tiende a reducirse, y solamente alrededor de un 1% en el líquido extracelular y un 0.1% en el líquido intracelular y en los orgánulos celulares. Los reguladores más importantes en la captación y en la liberación del calcio es la hormona paratiroidea. Cuando la concentración del calcio en el líquido extracelular es menor de lo normal, la concentración baja del calcio va a estimular a las glándulas paratiroides para que secreten más hormona paratiroidea. Y de igual manera, cuando hay un exceso, va a reducir la estimulación de esta hormona. La regulación día a día de la concentración de los iones calcio van a estar medidas en gran parte por el efecto de la hormona paratiroidea sobre la reabsorción ósea. La hormona paratiroidea va a regular la concentración plasmática del calcio a través de 3 efectos principales. Cuando hay un descenso en la concentración de los iones calcio, va a aumentar la secreción de la hormona paratiroidea y con esto se va a estimular la reabsorción ósea. También se va a estimular la activación de la vitamina D3, que después va a incrementar la reabsorción intestinal del calcio. Y por último, un aumento directo en la reabsorción del calcio en el túbulo renal. Esto como una respuesta compensadora a la reducción de este ion. El control de la excreción de calcio en los riñones. El calcio se filtra y se reabsorbe en los riñones. Alrededor de un 99% del calcio filtrado se va a reabsorber en los túbulos renales y solamente el 1% de calcio filtrado se va a excretar. Por tanto, la excreción renal del calcio se va a calcular como excreción renal del calcio va a ser igual a calcio filtrado menos el calcio reabsorbido.
Alrededor de un 65% del calcio filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal, entre el 25 y el 30% se reabsorbe en el asa de Henle y el 4 al 9% se va a reabsorber en los túbulos distal y colector. Reabsorción del calcio del túbulo proximal. La mayor parte de la reabsorción de calcio en el túbulo proximal tiene lugar en la ruta paracelular. El 20% de la reabsorción de calcio tubular proximal se produce a través de la ruta transcelular en dos pasos. El primero, el calcio se difunde desde la luz tubular a la célula, esto por un gradiente electroquímico debido a la concentración muy superior del calcio en la luz tubular, en comparación con el citoplasma celular epitelial, y que en el interior de la célula va a tener una carga negativa con respecto a la luz tubular. Y dos, es que el calcio va a salir de la célula a través de la membrana vasolateral por una bomba de calcio ATPasa y por el contratransportador de sodio-calcio. Aquí el calcio va a ser disuelto en agua y va a ser transportado con el líquido reabsorbido cuando este va a circular entre las células. Continuando con la reabsorción de calcio en el túbulo distal y en el asa de Henle. Aproximadamente el 50% de la reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa se produce en la ruta paracelular. Esto va a ser por difusión pasiva debido a la ligera carga positiva de la luz tubular con respecto al líquido intersticial. El 50% restante de la reabsorción de calcio es la ruta transcelular. Este es un proceso que va a ser estimulado por la hormona paratiroidea. La vitamina D y la calcitonina van a estimular a la reabsorción del calcio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y en el túbulo distal, pero igual estos no son tan importantes como la hormona paratiroidea en la reducción de la excreción de calcio renal. Estos van a ser los factores que van a regular la reabsorción del calcio tubular. Cuando hay un descenso en la excreción de calcio, va a aumentar la hormona paratiroidea para disminuir el volumen de líquido extracelular, al igual que la presión arterial, va a aumentar el fosfato plasmático, aquí se va a producir una alcalosis metabólica y va a estar la intervención de la vitamina D3. En cambio, cuando hay un aumento en la excreción de calcio, pues los factores que van a regular esta reabsorción van a ser contrarios a cuando hay un descenso, es decir, va a disminuir la hormona paratiroidea, el volumen de líquido extracelular y la presión arterial van a aumentar, el fosfato plasmático va a disminuir y aquí va a hacer una acidosis metabólica. La regulación de la excreción renal de fosfato. La excreción de fosfato en los riñones va a estar controlada sobre todo por un mecanismo de exceso de flujo. Los túbulos renales van a tener un transporte máximo normal para reabsorber el fosfato, que va a ser de unos 0.1 milimol por minuto. Cuando hay menos de esta cantidad, en el filtrado, casi todo el fosfato filtrado se va a reabsorber. Esto lo va a hacer por el túbulo proximal, que va a ser entre un 75 a un 80%, en el túbulo distal, que va a ser aproximadamente de un 10%, en el asa de Henle, en los conductos colectores y en los túbulos colectores van a ser cantidades mínimas y excretado por la orina va a ser aproximadamente de un 10%. Cuando se supera esta misma cantidad, el exceso se va a excretar y el fosfato va a comenzar normalmente a precipitarse en la orina. La hormona paratiroidea puede desempeñar una función muy significativa en la regulación de la concentración del fosfato mediante dos efectos. El primero es que la hormona paratiroidea va a favorecer la reabsorción ósea, lo cual va a vertir grandes cantidades de iones fosfato al líquido extracelular procedente de las sales óseas. Y la segunda es que la hormona paratiroidea va a reducir el transporte máximo del fosfato en los túbulos renales, de manera que se va a perder una mayor proporción de fosfato tubular en la orina. De este modo, siempre que la hormona paratiroidea esté elevada, la reabsorción tubular del fosfato se va a reducir y va a excretar más fosfato. Control de la excreción renal de magnesio y de la concentración extracelular del ion magnesio. Este se va a almacenar sobre todo en los huesos. El resto va a residir sobre todo dentro de las células y menos de un 1% se va a localizar en el líquido extracelular.
Aunque la concentración plasmática total del magnesio es de aproximadamente 1.8 miliequivalentes sobre litro, más de la mitad va a estar unida a las proteínas plasmáticas. Así, la concentración ionizada libre de magnesio va a ser de solamente unos 0.8 miliequivalentes sobre litro. La ingestión diaria normal va a ser de 250 a 300 miligramos al día, pero solo la mitad se va a absorber en el aparato digestivo. Esto para mantener el equilibrio del magnesio, los riñones deben excretar el magnesio absorbido y alrededor de la mitad de la ingestión diaria de magnesio. La excreción diaria va a ser de 125 a 150 miligramos al día. La excreción renal de magnesio puede aumentar mucho durante el exceso de magnesio o reducirse hasta un valor casi nulo cuando existe una pérdida de este ion. La regulación de la excreción de magnesio se consigue sobre todo cambiando la reabsorción tubular. Los mecanismos que regulan esta excreción de magnesio no se conocen bien. Sin embargo, sabemos que la reabsorción va a ser en un 25% en el túbulo proximal, un 65% en el asa de Henle y un 5% en el túbulo distal y colector. También va a haber trastornos que van a aumentar la excreción de magnesio. Uno de ellos es el aumento de la concentración de magnesio en el líquido extracelular. El 2 es la expansión del volumen extracelular y 3 es un aumento de la concentración de calcio en el líquido extracelular. La ingestión y la excreción de sodio equilibran en condiciones estables. El volumen de líquido extracelular va a estar determinado sobre todo por el equilibrio entre la ingestión y la salida de agua y de sal. Para mantener la vida, una persona debe de excretar a largo plazo casi precisamente la cantidad del sodio que ingiere. Y también, si los trastornos de la función renal no son demasiado graves, el equilibrio del sodio puede alcanzarse sobre todo mediante ajustes intrarrenales, con mínimos cambios en el volumen extracelular u otros ajustes sistémicos. Sin embargo, cuando las alteraciones renales ya son más graves, deben iniciarse cambios en la presión sanguínea, como los cambios en las hormonas circulantes, las alteraciones de la actividad del sistema nervioso simpático, etc. La excreción de sodio se controla alterando la filtración glomerular o la reabsorción tubular de sodio. La filtración glomerular es de aproximadamente unos 180 litros al día. La reabsorción tubular es de aproximadamente 178.5 litros al día y la excreción de orina es de 1.5 litros al día. De esta forma, los pequeños cambios de la filtración glomerular o de la reabsorción tubular podrían causar grandes cambios en la excreción renal. Incluso con trastornos que alteran la filtración glomerular o la reabsorción tubular, los cambios en la excreción urinaria se van a minimizar a través de diversos mecanismos de amortiguación. Por ejemplo, si los riñones se vasodilatan mucho, la filtración glomerular aumenta y conduce a al menos dos compensaciones intrarrenales. El primero es un aumento de la reabsorción tubular de gran parte del cloruro de sodio extrafiltrado, a lo que se le llama equilibrio glomerular. Y el segundo es una retroalimentación de la mácula densa, en la que se va a producir un aumento en la llegada del cloruro de sodio al túbulo distal y va a provocar una constricción arteriolar aferente y la normalización de la filtración glomerular. La importancia de la natriuresis por presión y de la diuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y del líquido. La natriuresis por presión y la diuresis por presión son mecanismos más básicos y poderosos para mantener el equilibrio del sodio y del líquido y para controlar el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular. Es el efecto de la presión arterial sobre la excreción de sodio y de agua. En esta imagen se muestra el efecto de la presión arterial sobre la pérdida urinaria de sodio. El incremento agudo de la presión arterial va a provocar un aumento en la eliminación urinaria del sodio. Con los incrementos crónicos de la presión arterial, la eficacia de la natriuresis por presión va a aumentar mucho porque el aumento de la presión arterial tras un tiempo de retraso corto va a suprimir la liberación de renina y por tanto va a reducir la formación de la angiotensina 2 y de la aldosterona. Como se comentó antes, las menores concentraciones de angiotensina 2 y de aldosterona van a inhibir la reabsorción tubular del sodio,
lo cual va a amplificar los efectos directos del aumento de la presión arterial sobre mayor excreción de agua y de sodio. Bueno, vamos a continuar con lo que va a ser la natriuresis y diuresis por presión. Estos son componentes claves de una retroalimentación renal líquido corporal para regular los volúmenes de líquido corporal y la presión arterial. Primero, es importante conocer las diferencias que va a haber entre estos dos conceptos, que va a ser la diuresis y la natriuresis. La diuresis se refiere al efecto del aumento de la presión que incrementa principalmente lo que va a ser la excreción de volúmenes de orina. Esta principalmente va a ser la eliminación renal de agua. Sin embargo, la natriuresis, bueno, este es el aumento de la excreción de sodio que se produce cuando se eleva principalmente la presión y esta pues va a encargarse de la eliminación renal de sodio. Estos dos conceptos de diuresis y natriuresis por presión principalmente se deben a que va a haber una alteración en lo que va a ser la presión. Entonces, debido a esta alteración es como va a denominarse el concepto de diuresis por presión y natriuresis por presión, que pues recordemos que la diuresis va a encargarse o va a ser la eliminación renal de agua y lo que va a ser la natriuresis, la eliminación de sal. Para esto es importante saber que vamos a tener un mecanismo de retroalimentación. Este mecanismo de retroalimentación es muy importante porque va a ayudar a mantener los cambios en lo que van a ser el volumen sanguíneo, el líquido extracelular y la presión arterial. Este mecanismo de retroalimentación va a iniciar o principalmente nos dice que cuando va a haber un aumento en la ingestión de líquido y que este aumento en la ingestión de líquido esté por encima de lo que va a ser el nivel de la diuresis, bueno, este principalmente va a empezar a acumularse. Al empezar a acumularse va a ocasionar cambios en lo que va a ser el líquido extracelular, en lo que va a ser el volumen de líquido extracelular y el volumen sanguíneo, ¿ok? Al aumentar como tal esto, que va a ser el volumen de líquido extracelular y el volumen sanguíneo, va a ocasionar o va a alterar lo que va a ser la presión media del llenado circulatorio. Esta de igual manera va a alterarse, es decir, va a aumentar. Al aumentar esta presión media del llenado circulatorio, va a ocasionar como tal que lo que va a ser el retorno venoso de igual manera aumente. Entonces, al aumentar el retorno venoso, va a ocasionar que el gasto cardíaco empiece a aumentar, es decir, la fuerza del corazón va a empezar a aumentar sus contracciones y recordemos que al aumentar el gasto cardíaco va a aumentar lo que va a ser la presión. Entonces, al haber ya un aumento en lo que va a ser la presión, en lo que va a ser la presión arterial, esta principalmente va a hacer que lo que es la diuresis como tal de igual manera aumente. Entonces, al aumentar lo que va a ser la diuresis, va a hacer que lo que es el líquido empiece a eliminarse. Este mecanismo es lo que nos va a ayudar, es a lo que nos va a ayudar a mantenernos como tal en un equilibrio. Es decir, al haber un aumento en la ingestión de líquidos, la presión arterial tiene que aumentar para que la diuresis de igual manera aumente. Entonces, aquí podemos observar que aumenta la diuresis y al aumentar la diuresis va a aumentar lo que va a ser la presión, ¿ok? La presión hace que principalmente la diuresis, la eliminación renal del líquido, aumente. Entonces, esto va a ocasionar como tal un mantenimiento en lo que van a ser los volúmenes del cuerpo. Sin embargo, también
cuando hay una ingestión baja de líquido, al haber una ingestión baja de líquido, aquí va a ser lo contrario, va a haber una disminución de lo que va a ser el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular, ¿ok? Va a haber una disminución y así de igual manera va a haber una disminución en el gasto cardíaco, lo que va a ocasionar que haya una disminución en la presión arterial, y al disminuir ahora lo que va a ser la presión arterial, va a haber una disminución en lo que va a ser la excreción renal de líquido. Ahora va a haber una disminución en la diuresis. ¿Por qué? Porque hay una ingestión mínima, se ingieren pequeñas cantidades de líquido. Entonces, esto va a ser como tal que pues se pueda mantener o se pueda regular se pueda mantener en un equilibrio. Bueno, los cambios en el volumen sanguíneo. Aquí es importante saber que el volumen sanguíneo va a mantener un límite normal, aunque nosotros consumamos de 2 a 3 a 4 litros de agua, lo que va a hacer el volumen sanguíneo es que va a mantenerse. Aquí el problema va a ser cuando ya de plano la persona no tenga una ingestión ni mínima de líquidos, entonces esta ingestión tan baja de lo que van a ser los líquidos va a ser insuficiente, es decir, no va a ser suficiente. ¿Para qué? Para que el mecanismo de retroalimentación pueda compensar estas pérdidas, ¿ok? Entonces aquí sí ya el volumen sanguíneo desciende y pues puede ocasionar lo que va a ser la muerte. Pero sin embargo, es importante tener en cuenta que el volumen sanguíneo va a mantenerse, ¿ok? Va a mantener sus límites normales, aunque haya pues una ingestión de 3 o de 4 o de 5 litros de agua. Ya va a haber una alteración como tal cuando pues ya va a haber una mayor ingestión de líquidos, ¿ok? Pero aquí podemos observar que este volumen sanguíneo va a encontrarse en sus límites normales. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que cuando hay un cambio en el volumen sanguíneo, también va a haber un cambio en el gasto cardíaco. Entonces el nivel ya está, entonces ya esto ya se volvió a nivelar. Y cuando hay un cambio en el gasto cardíaco, va a haber un cambio en la presión arterial. Entonces, de igual manera, este ya vuelve a su estado normal. Y cuando va a haber un cambio en la presión, va a haber un cambio en lo que va a ser la diuresis. Entonces, estos mecanismos son los que van a mantener a lo que va a ser el volumen sanguíneo en un estado normal. ¿Por qué? Porque todo va a irse acoplando, es decir, todo va a ir cambiando conforme vaya cambiando el volumen sanguíneo, el gas. Va a cambiar pues el gasto cardíaco y así sucesivamente. Bueno, la distribución de líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. Aquí es importante saber que todos los líquidos que pues consumimos o que se ingieren se van a dirigir pues hacia la sangre, y de la sangre pues van a dirigirse hacia lo que va a ser el espacio intersticial, hacia lo que va a ser el plasma. ¿Para qué? Pues para llegar a todas las células, es decir, a todas las partes de lo que va a ser nuestro organismo. Aquí principalmente, pero va a haber factores que van a alterar lo que va a ser el líquido del espacio intersticial, ¿ok? Algunos factores que van a alterar estos líquidos, es decir, esta acumulación en los espacios intersticiales, es el aumento de la presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar, recordemos que es la presión que se ejerce desde lo que va a ser el capilar hacia lo que va a ser el espacio intersticial. Entonces, al aumentar, ¿qué va a ocasionar? Que el líquido como tal va a empezar a irse más hacia lo que va a ser el espacio intersticial. Va a haber una disminución de la presión coloidosmótica plasmática. La presión coloidosmótica va a ir desde el espacio intersticial hacia lo que va a ser el capilar. Entonces, al haber una reducción, este líquido pues va a empezarse a acumular de manera más en lo que va a ser el espacio intersticial.
Otro de los factores es el aumento de la permeabilidad de los capilares. Si los capilares van a estar muy permeables, estos capilares o el líquido va a empezar a distribuirse o va a empezar a salir de lo que va a ser el capilar, aumentando de igual manera pues lo que va a ser la cantidad de líquido en el espacio intersticial. Y por último, pues la obstrucción de los vasos linfáticos. La obstrucción de los vasos linfáticos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que esta obstrucción de los vasos linfáticos van a hacer que empiece a acumularse como tal, pues lo que van a ser los líquidos en el espacio intersticial al haber vasos linfáticos obstruidos o dañados. Bueno, aquí tenemos otra gráfica que nos muestra la distribución normal del líquido intersticial y el sistema vascular. El volumen de líquido extracelular, junto con lo que va a ser el volumen sanguíneo, van a estar controlados simultáneamente, es decir, estos van a irse controlando de manera igual. Esto principalmente cuando va a haber una alteración cuando hay una alteración, va a ocasionar que principalmente pues haya daños. Por ejemplo, podemos observar que cuando el volumen de líquido extracelular va a aumentar, es decir, el volumen de líquido extracelular empieza a aumentar, puede ocasionar edema, que es lo que podemos observar en nuestra gráfica, pero ya nuestro volumen sanguíneo ya no va a ascender, nuestro volumen sanguíneo ya va a mantenerse constante. Vamos a tener pues también un valor normal cuando la cantidad que pues nosotros vamos a ingerir de líquido extracelular junto con lo que va a ser el volumen sanguíneo está en un estado normal, podemos observar, pero también hay alteración cuando va a haber una disminución del volumen de líquido extracelular. Recordemos, pues va a haber el volumen sanguíneo va a empezar a descender, ¿ok? Y al empezar a descender el volumen sanguíneo, pues puede ocasionar lo que va a ser la muerte. Esta distribución va a depender de propiedades físicas y de intercambios de líquidos en lo que van a ser las membranas. Aquí es muy importante pues tener en cuenta eso, que influye mucho lo que van a ser los cambios o las propiedades que van a tener cada uno y principalmente el intercambio que se va a producir entre lo que van a ser estos en la membrana, si es muy permeable o no. Bueno, los factores nerviosos y hormonales aumentan la eficacia del control de retroalimentación renal líquido corporal. Aquí pues recordemos que los riñones van a recibir inervación simpática y esta inervación simpática que reciben los riñones pueden alterar la excreción renal de sodio y agua. Al alterar la excreción renal de sodio y agua, de igual manera va a haber una alteración en lo que va a ser la reabsorción, y estos de igual manera pueden alterar la regulación del volumen extracelular. Sin embargo, aquí es muy importante saber que va a haber ciertos factores que van a ocasionar estas alteraciones. Unas pues es la constricción de lo que van a ser las arterias renales, que estas pues van a reducir la filtración glomerular, pero esto se va a llevar a cabo ya cuando la activación simpática sea de manera muy intensa. Entonces aquí lo que va a ocasionar es que se va a reducir la filtración glomerular. Va a haber un aumento en la reabsorción tubular de sal y agua. Aquí se va a aumentar lo que va a ser la reabsorción de sal y agua y de igual manera va a haber otro de los factores es el estímulo de la liberación de renina y formación de angiotensina 2 y aldosterona, que pues esta va a hacer que de igual manera se aumente la reabsorción. Entonces es importante tener en cuenta que estos factores van a alterar lo que van a ser pues la excreción, la regulación y lo que va a ser la reabsorción, ya sea aumentando o ya sea disminuyendo.
Bueno, vamos a empezar con lo que va a ser la función de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal. La función de la angiotensina 2 en el control de lo que va a ser la excreción renal, principalmente, pues es importante saber que cuando va a haber una mayor ingestión de sodio, hay una menor secreción de renina, ¿ok? Entonces, aumenta la ingestión de sodio o hay una mayor ingestión de sodio, disminuye la secreción de renina y al disminuir la secreción de renina, esto va a disminuir la formación de lo que va a ser la angiotensina 2. Al haber una menor formación de angiotensina 2, va a haber una va a ser menor la reabsorción tubular de sodio y agua, pero esta va a ocasionar una mayor excreción de lo que va a ser el sodio, y lo que va a ser el agua. Entonces, cuando hay poca formación de angiotensina, esta aumenta o permite que se aumente la excreción de sodio y agua, pero reduce lo que va a ser la reabsorción. Por el contrario, cuando hay una menor ingestión de sodio, aumenta la secreción de renina y al aumentar la secreción de renina, esto va a ocasionar una mayor formación de angiotensina 2 y al haber una mayor formación de angiotensina 2, esta va a empezar a retener sodio y agua y se va a oponer a reducciones en la presión arterial. Esto principalmente cuando hay una menor ingestión de sodio, que hay una mayor formación de angiotensina 2, este mecanismo o esto principalmente va a hacer que haya una mayor reabsorción, ¿ok? Entonces, al haber una mayor reabsorción, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar cambios en lo que va a ser la presión arterial. Entonces, mayor ingestión de sodio va a ocasionar una menor reabsorción, pero una mayor secreción. Y una menor ingestión de sodio, bueno, pues va a ser lo contrario. Va a ocasionar una mayor reabsorción y una menor excreción. Es lo que podemos observar en nuestras curvas, ¿ok? Nos dice la importancia de los cambios de la angiotensina 2 en la alteración de la natriuresis por presión. Bueno, cuando va a haber una angiotensina 2 elevada, que es lo que podemos observar en nuestra curva azul, nuestra angiotensina 2 va a estar elevada, entonces cuando se ingiere lo que va a ser una cantidad de sodio, cuando se ingiere sodio a lo que va a ser el organismo, ¿qué va a hacer? Que va a empezar a aumentar la presión. Y aumenta la presión, ¿por qué? Porque la angiotensina 2, al estar elevada, recordemos que esta se va a empezar a reabsorber. Entonces se empieza a reabsorber y esto va a hacer que se empiece a elevar la presión arterial. ¿Para qué? Para ayudar a elevar lo que va a ser la excreción de sodio, para que se lleve a cabo la excreción de sodio. Entonces, esta como tal tiene que aumentar, esta curva que podemos observar es la curva en donde la angiotensina 2 está alta, y al ingerir sodio, esta curva tiende a aumentar, es decir, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión, ¿por qué? Porque la angiotensina 2 al estar alta se empieza a reabsorber, entonces tiene que aumentar tiene que aumentar la presión para que aumente la excreción y así de manera contraria va a suceder en lo que va a ser nuestra curva en donde la angiotensina va a estar bloqueada. ¿Por qué? Porque recordemos que si hay una menor cantidad de angiotensina, va a haber una menor una menor reabsorción de sodio. Entonces, al haber una menor reabsorción de sodio, el sodio como tal se va a excretar de una manera fácil. Entonces, pues aunque nos dice que esta curva pues desciende a presiones muy bajas, pero principalmente al estar bloqueada lo que va a ser la angiotensina, permite como tal que al haber una ingestión de sodio, se pueda excretar, es decir, se pueda perder de manera fácil, o sea, de manera sencilla. Sin embargo, en nuestra curva normal,
pues solamente va a haber pequeños cambios de presiones, es decir, va a haber pequeños cambios de presiones para aumentar pues la excreción de sodio al ingerir una cantidad de sodio aumentada, es decir, solamente va a cambiar muy poco la presión. Ajá. Sin embargo, en donde sí va a alterarse, pues va a ser cuando la angiotensina 2 va a estar elevada, que era como les comentaba, aumenta la presión. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo pues un aumento en la excreción. Y en lo que va a ser el bloqueo de la angiotensina, pues a pesar de que está muy baja la presión, a pesar de que decae lo que va a ser la presión, pero al estar bloqueada la angiotensina, esta va a facilitar una excreción de sodio. Bueno, continuamos con la función de la aldosterona en el control de la excreción renal. Bueno, la aldosterona, esta principalmente tiene una función muy importante. Se encarga principalmente de aumentar la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de sodio y agua, y se encarga de la secreción de potasio, ¿ok? Cuando va a haber una menor ingestión de sodio, cuando hay una menor ingestión de sodio, la angiotensina 2 va a estimular la secreción de aldosterona, ¿ok? Entonces, al haber una menor cantidad, una menor ingestión de sodio, la angiotensina 2 estimula a lo que va a ser la aldosterona y esta va a hacer que se reduzca la excreción urinaria de sodio. Ajá. Entonces esta pues empieza a reabsorberse. Sin embargo, cuando hay una mayor ingestión de sodio, la aldosterona reduce la reabsorción. Aquí no se va a reabsorber, sino que esta va a permitir que al suprimir lo que va a ser la reabsorción, esta va a permitir que se excrete mayor cantidad de sodio. Ajá. Entonces, cuando hay una menor ingestión de sodio, lo que va a hacer es que se reduce la excreción urinaria de sodio porque esta empieza a reabsorberse. Ajá, empieza a reabsorber el sodio. Sin embargo, cuando hay una mayor ingestión de sodio, lo que va a hacer la aldosterona es que suprime o reduce la reabsorción. Ajá. Entonces, al reducir la reabsorción, esta permite que se excreten mayores cantidades de sodio. Ahora, la función de la hormona antidiurética en el control de la excreción renal del agua. Bueno, esta hormona antidiurética tiene o presenta un papel muy importante en lo que va a ser el incremento de la reabsorción renal de agua. Esta principalmente es a lo que se va, es su función importante en lo que va a ser el control renal. Esta permite pequeñas formaciones de volúmenes de sales en los riñones y minimiza el volumen de líquido extracelular y la presión arterial. ¿Ok? ¿Por qué minimiza el volumen? Porque se encarga, recordemos, de reabsorber agua, de reabsorber lo que va a ser el agua. Esta hormona antidiurética nos dice que cuando esta se reduce va a disminuir la reabsorción renal de agua. Entonces, al disminuir esta reabsorción renal de agua va a ayudar a la eliminación de volúmenes del organismo. Entonces, aquí ya empiezan a interactuar o empiezan a cambiar o a verse afectados los volúmenes del organismo. ¿Por qué? Porque ya no se van a, la hormona antidiurética ya no está como tal reabsorbiendo el agua, entonces esto pues va a ocasionar cambios en lo que van a ser los volúmenes del organismo. Otra, vamos a tener a lo que va a ser la función del péptido natriurético auricular en el control de la excreción renal. Este péptido pues es principalmente liberado por fibras musculosas cardíacas, que estas pues van a ser liberadas por lo que van a ser las aurículas, ¿ok? Este péptido principalmente va a actuar sobre los riñones causando un incremento del filtrado glomerular. Causa un incremento en el filtrado glomerular, pero reduce lo que va a ser la reabsorción de sodio. Se encarga de reducir la reabsorción de sodio. Entonces, al haber una reducción de reabsorción de sodio,
va a haber una mayor excreción de lo que va a ser el sodio y agua. Y esto pues va a ayudar a compensar lo que va a ser el volumen sanguíneo. Entonces, este péptido es principalmente la función que va a tener sobre lo que van a ser los riñones, que va a ser el incremento del filtrado glomerular y la reducción de la reabsorción de sodio. Entonces, al disminuir lo que va a ser la reabsorción de sodio, esta va a aumentar la excreción de sodio y de agua para compensar lo que va a ser el volumen sanguíneo. Cuando hay la ingestión elevada de sodio, suprime los sistemas antinatriuréticos y activa los sistemas natriuréticos. Bueno, estos mecanismos para la excreción de sodio, que pues anteriormente ya los hemos comentado, los mecanismos para la excreción de sodio, pues tenemos a la activación de los reflejos de los receptores de la presión baja. Es decir, cuando va a haber una presión baja, va a haber receptores que van a permitir que se empiece a excretar se empieza principalmente a ver una excreción de sodio a través de ¿qué? A través de lo que va a ser la aldosterona. Pero aquí también pues va a actuar lo que va a ser la supresión de la formación de la angiotensina 2. Recordemos que cuando esta angiotensina 2 es muy importante, ¿para qué? Pero cuando hay una menor cantidad de angiotensina, esta va a hacer que haya una mayor excreción de sodio. Tiene que haber una menor cantidad de angiotensina para que haya una mayor excreción de sodio. De igual manera vamos a tener a estímulos de los sistemas natriuréticos. Estos estímulos de los sistemas natriuréticos pues de igual manera van a encargarse de excretar, ¿ok? Van a permitir lo que va a ser una excreción del sodio. Estos van a actuar principalmente reabsorbiendo para excretar lo que va a ser el sodio. Estos son sistemas ahorradores principalmente y estos sistemas ahorradores van a conducir a un aumento de lo que va a ser la excreción de sodio. Y pequeños incrementos en la presión arterial. De igual manera, cuando empieza a elevarse lo que va a ser la presión, pues van a empezar a excretarse lo que va a ser el sodio. Ahora, nos comenta que existen trastornos que dan lugar a aumentos en el volumen sanguíneo. Aumentos del volumen sanguíneo y aumentos del volumen de líquido extracelular van a estar debidos a cardiopatías. Aquí principalmente nos menciona que las personas con insuficiencia cardíaca en el volumen sanguíneo como tal va a aumentar desde el 15 al 20%. Sin embargo, en personas con insuficiencia cardíaca, el líquido extracelular va a aumentar hasta el 200%. Esta principalmente, bueno, la insuficiencia cardíaca al iniciar va a empezar a reducir lo que va a ser el gasto cardíaco y en consecuencia de que empieza a reducir el gasto cardíaco va a disminuir de igual manera lo que va a ser la presión arterial. Pero aquí es muy importante saber que si la insuficiencia cardíaca no es demasiado grave, el volumen sanguíneo normaliza el gasto cardíaco y la presión. Esto se va a llevar a cabo por el mecanismo, recordemos el mecanismo de retroalimentación. Entonces, si la insuficiencia cardíaca no es demasiado grave, el volumen va a poder normalizar lo que va a ser el gasto cardíaco. Entonces, al normalizar el gasto cardíaco, de igual manera va a normalizar lo que va a ser la presión arterial. Entonces, esto va a hacer que la excreción de sodio finalmente reduzca, Sin embargo, cuando ya el corazón está muy debilitado, la presión arterial no aumentará lo suficiente para controlar la diuresis. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que los riñones empiezan a retener un volumen, es decir, empiezan a retener gran cantidad y esto va a ser una congestión circulatoria. ¿Qué quiere decir? Una obstrucción. Entonces, al ya ocasionar principalmente una gran acumulación de líquido, esta obstrucción pues ya finalmente va a hacer que la persona
pues fallezca, de igual manera por un edema. ¿Por qué? Porque se está acumulando lo que va a ser el líquido, porque la presión arterial no aumenta. Entonces, al ya no aumentar la presión lo suficiente para controlar la diuresis, los riñones ya no van a mantener principalmente pues su volumen. Entonces ya se empieza a retener los líquidos, y esto pues va a ir ocasionando lo que van a ser los edemas. Ahora, aumentos de volúmenes sanguíneos causados por el incremento de la capacidad de la circulación. Aquí sí es muy importante tener en cuenta que cuando aumenta la capacidad vascular, disminuye la presión media del llenado circulatorio y disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Esto por qué? Porque cuando aumenta la capacidad vascular, como tal, lo que va a hacer el volumen sanguíneo tiene que aumentar. ¿Por qué tiene que aumentar? Porque tiene que llenar los espacios que como tal, pues al aumentar esta capacidad, tiene que llenar los espacios extras, es decir, los espacios que se forman. Esto principalmente se va a tener en lo que va a ser el embarazo, en la placenta, el útero. Estos pues necesitan ya un aumento de volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque están incrementando su tamaño. Entonces, al aumentar esta capacidad vascular, la presión media disminuye y de igual manera disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. Pero aquí pues es muy importante, esto va a provocar la retención renal de sal y agua. Entonces, al empezar a provocar esta retención renal de sal y agua, por eso es que el volumen tiene que aumentar, el volumen tiene que aumentar. Hasta que el volumen aumente es como esto pues va a mantenerse en un estado normal. Entonces, otro de los ejemplos, pues, son las venas varicosas en las piernas. Las venas, al distenderse, tienen también que aumentar el volumen sanguíneo. ¿Para qué? Para que se llenen esos espacios extras también de lo que van a ser las venas varicosas. Entonces, estos aumentos, este aumento en la capacidad vascular va a hacer que aumente también lo que va a ser el volumen sanguíneo. Trastornos que provocan un aumento del volumen de líquido extracelular, pero con un volumen sanguíneo normal. Bueno, estos trastornos suelen iniciarse con una pérdida de líquido. Esta pérdida de líquido y proteínas al intersticio, entonces tiende a reducir lo que va a ser el volumen de la sangre. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Que los riñones van a retener sal y agua para normalizar lo que va a ser el volumen sanguíneo. Entonces, lo único que va a estar alterándose va a ser el líquido extracelular. Y gran parte de este líquido extracelular va a empezar a salir y va a ocasionar lo que van a ser los edemas. Entonces, estos trastornos provocan un aumento en el volumen de líquido extracelular, pero el volumen sanguíneo se va a mantener normal por los riñones, que estos van a empezar a retener la sal y el agua para normalizar lo que va a ser el volumen sanguíneo. Otro de los trastornos tenemos al síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico principalmente se da por la pérdida de proteínas plasmáticas en la orina, es decir, va a haber una gran cantidad de pérdidas de proteínas en lo que va a ser la orina. Se van a excretar muchas proteínas y retención de sodio. Entonces, esto aquí principalmente de igual manera pues va a contribuir lo que va a ser la presión coloidosmótica, que pues va a estar baja. Entonces, al estar baja va a provocar que los capilares filtren grandes cantidades de líquidos a diversos tejidos. ¿Por qué? Porque recordemos que la presión coloidosmótica va a ir desde el espacio intersticial hacia los capilares. Entonces, al haber una presión coloidosmótica baja, pues esto va a ocasionar un descontrol. Entonces, va a provocar que los capilares empiecen a filtrar grandes cantidades de líquidos en diversos tejidos.
De igual manera va a provocar esto, pues al ya empezarse a filtrar, van a provocar edemas y reducen el volumen del plasma. ¿Por qué? Porque se empieza a acumular demasiado líquido en lo que va a ser este organismo. Entonces esto va a reducir el volumen del plasma. Y por último, nos menciona sobre la cirrosis hepática. Esta principalmente va a tener, la menor síntesis de proteínas hepáticas y retención renal de líquido. Pero esto se va a deber a lo que va a ser la destrucción de los hepatocitos. Los hepatocitos son los que se van a encargar de realizar el metabolismo de las proteínas, de los líquidos en lo que va a ser el hígado. Entonces, al verse estos, al empezarse a destruir por esta concentración plasmática, estos van a empezarse a destruir y lo que va a ocasionar es que ya no se lleve de manera correcta el metabolismo. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que los líquidos empiecen a salirse, que los líquidos empiecen a distribuirse. Entonces, al ocasionar una fuga principalmente de los líquidos y las proteínas hacia lo que va a ser la cavidad peritoneal, van a ocasionar un trastorno llamado ascitis, ¿ok? Entonces, esta cirrosis hepática, pues principalmente va a darse por lo que va a ser una menor síntesis de proteínas hepáticas y retención renal de líquidos. Entonces, al empezarse a acumular principalmente la reducción de la concentración plasmática, va a empezar a destruir a los hepatocitos, que son principalmente pues los que se van a encargar del metabolismo, y estos van a contribuir pues a la fuga de líquido, que como tal pues se va a dirigir hacia lo que va a ser la cavidad peritoneal, y este trastorno pues se conoce como la ascitis.